Compañeros, licenciada, tengan cada uno de ustedes un buen día. Yo continuaré con el tema del capítulo número 4 del filósofo René Descartes. Una única razón. La razón cartesiana no podía tener preeminencia alguna en la sociedad medieval, puesto que fue un invento moderno. Esto no quiere decir que los pensadores medievales no fueran racionales, simplemente que no concebían a la razón de la misma manera en que fue pensada por Descartes y de sus seguidores. Los pensadores medievales tenían una larga y exquisita historia de pensamiento racional, legitimado por sus instituciones y ligado a sus prácticas, a su historia, a su sistema de validación y de percepción del mundo. La razón no nació con Descartes, él concibió un modo específico de racionalidad diferente a la razón de la tradición occidental y de muchísimas otras culturas en que los hombres han gestado sus propios modos de ser racionales. Una de las diferencias cruciales es que esta razón cartesiana se cree la única y no admite la posibilidad de otras formas de racionalidad. Esta es la diferencia entre el tengo razón, que puede admitir otras razones, y existe una razón única, que es la que yo tengo y no puede haber ninguna otra. Arenas movedizas. El pensamiento cartesiano fue el resultado del inmenso temor al caos que se produjo en su tiempo. El filósofo no se enfrentaba al mundo con ojos llenos de asombro, como sus predecesores griegos. Entre el mundo y él se interponía el dolor y la frustración de ver evaporarse la certeza del saber instituido. La actitud de Descartes es la de aquel que ya no puede confiar en el legado cultural, pues siente que está siendo tragado por las arenas movedizas de la incertidumbre. Este se propone entonces construir un nuevo edificio desde los cimientos sin confiar en nada que no sea su buen sentido o razón. Supone que de esta manera su construcción no tendrá el mismo calamitoso destino de la grandiosa obra de Santo Tomás. Al enfrentarse a la falibilidad del saber, comienza a investigar las fuentes de error y del conocimiento hasta que la duda lo lleva a encontrarse frente a frente consigo mismo. A el hallazgo lo sorprende. Dudar para llegar a la certeza. La conciencia y el temor a equivocarse empujan a Descartes a emprender el viaje de la duda metódica. Sin embargo, a diferencia de los escépticos que pusieron todo en duda y suspendieron el juicio, Descartes dudó con el objetivo claro de buscar la certeza y el fundamento firme sobre el que construir un nuevo saber. Fue el camino de la duda el que lo llevó a hacer una afirmación fundamental, la de su existencia como sujeto del pensamiento. Del primer al último plano. Resulta llamativo que la filosofía que inventó al sujeto fuera también la que más energías utilizó por anular o minimizar su subjetividad. Descartes, que hizo grandes esfuerzos para parir, se encargó de aplastarlo apenas nacido, una vez que llegó a la afirmación fundamental, pienso, luego existo. El filósofo no se interesó más por explorar la naturaleza de ese pensar, ni de su sujeto. Se dedicó con ahínco o con empeño a restituir la realidad al mundo. Descartes no era un escéptico, al contrario, lo que pretendía era volver a fundar el mundo, pero sobre unas bases más firmes que las de aquel que se hundía bajo sus pies. Un mundo desencantado. A la pregunta de cómo podía estar seguro de no ser engañado, Descartes respondió que si Dios había creado un ser inteligente, no sería para engañarlo siempre. Al menos algunas cosas tenían que ser necesariamente verdaderas. El problema radicaba entonces en saber cuáles serían. Descartes juzgó que aquellas cosas de las que podía hacerse una idea clara y distinta tenían necesariamente que existir. ¿Cuáles eran esas cosas? Pues eran los objetos matemáticos, los únicos que él y muchos de sus contemporáneos y sucesores no podían dudar.
Así nació el mundo cartesiano de entidades o de idealizaciones matemáticas. De la enorme sensualidad que del mundo disfrutan los seres humanos, solo se tomaron en cuenta las cualidades mensurables de los objetos, ya que eran las únicas expresables en el lenguaje matemático de la época. El teatro de la mente. Las meditaciones cartesianas dieron origen al sujeto. Descartes no mira directamente al mundo, sino que se ve a sí mismo observando al mundo. Esta situación lo llevó a hacer una distinción entre un mundo externo y un mundo interno, llamado el teatro de la mente. Su reflexión dividió al universo en dos sustancias completamente diferentes: la res extensa, que es una sustancia material, y la res cogitans, que es una sustancia pensante. En adelante, el conocimiento fue concebido como la imagen de una naturaleza externa, ya sea esta objetiva, totalmente independiente, que se refleja en el interior del sujeto. La representación objetiva. La noción de sujeto es a la vez fuente de certeza y de incertidumbre, pues el filósofo ha llegado a ella cuando se dio cuenta que no podía dudar de que estaba dudando. Pero más allá de este punto, el error siempre estaba acechando para Descartes. No se trata solo de conocer, sino de ser capaz de fundamentar y garantizar el saber para lograr una representación verdadera del mundo. El representacionalismo supone la objetividad, es decir, la pretensión de que la mente puede funcionar como un espejo o que el pintor es capaz de plasmar la realidad sobre la tela. En ambos casos, para producirse necesita de varios trucos. Estos son eludir la presencia y actividad del sujeto o el pintor, seleccionando, priorizando, eliminando, organizando o recibiendo a través de su sensibilidad y buscando en su actividad. La otra sería escamotear la materialidad de la tela y de la técnica. Se pretende que supongamos que en el medio es inerte, que sus características propias no participan en la configuración de la imagen, y la otra que sería olvidar que en cada caso se ha tenido que elegir un punto de vista y por lo tanto se han descartado una infinidad de otras perspectivas posibles. Empiristas versus racionalistas. Los manuales de filosofía tradicionales solían hacer énfasis en las posiciones de cada uno de los contendientes. Recién hacia fines del siglo XX comenzó a prestarse atención al terreno común, a esos enfrentamientos, es decir, a esa zona de acuerdos que ha hecho posible el desacuerdo, la concepción representacionalista como de ambas posiciones. Descartes, como todos los modernos, pretendió romper absolutamente con la tradición. Ser moderno es, entre otras cosas, pretender comenzar desde cero y anular el pasado. Sin embargo, el legado cultural no es optativo, entre muchas otras cosas porque seguimos utilizando un idioma que no nace con nosotros, aunque podamos incorporar nuevos términos y transformar viejos significados. Esta sería mi participación. Gracias por su atención.